La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, deseando con todo nuestro corazón que el Dios de los cielos siga sobreabundando en gracia y bendición en cada uno de ustedes y en sus hogares. En esta mañana, hermanos, de este domingo 29 de junio de este año de gracia 2025, nos hemos gozado en la presencia de Dios en la reunión presbiterial de varones amigos del Gran Rey que tenemos allá en el plan del Zapote, municipio de Islahuacán. Hacemos un paréntesis en esta transmisión y en un momento más retomaremos la actividad de la reunión presbiterial de varones a quienes Dios ha bendecido, no solo en el momento de la alabanza y de las oraciones, sino también en la exposición del tema y de la realización de los talleres que el Señor nos ha permitido realizar. Dios bendiga a nuestros hermanos varones, Dios bendiga a los directivos de la Comisión General de los Varones, a nuestro hermano Gamaliel Flores. Gracias por su apoyo y por la diestra de compañerismo cristiano, ministerial, a través de la vida de los hermanos que vinieron para apoyar al presbiterio Colima de Michoacán. Dios les bendiga. Así que vamos a hacer este paréntesis y vamos a hacer una oración para la consideración de nuestro tema de escuela dominical. No quisimos que quedara este vacío, hermanos, en razón de esta actividad presbiterial. Queremos compartir con ustedes la enseñanza que Dios tiene para nosotros en este domingo conforme a nuestro temario Nueva Raza. Así que yo les pido que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, ponemos en tus manos, Señor, este tema de escuela dominical, por lo cual te rogamos tu gracia, tu asistencia y tu bendición. Asimismo te pedimos, Señor, que tú seas exaltado en la vida de nuestros hermanos oyentes, no solo aquí en el santuario, no solo en la iglesia Rey de Reyes o en el presbiterio Colima y Michoacán, sino en todo lugar y espacio en donde llegue, Señor Jesús, esta transmisión o bendición, que allí los corazones, Señor, sean edificados en tu palabra y por tu Santo Espíritu. En tus manos ponemos nuestra vida, Señor. Sé propicio a nosotros. Asístenos y bendícenos. En tu nombre, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos, abran por favor su Biblia en el texto base de la consideración de nuestro tema de escuela dominical en esta mañana. Y lo encontramos en 2 a Timoteo 2:15. 2 a Timoteo 2:15, base bíblica para la consideración de nuestro tema de escuela dominical, la doctrina de la ética ministerial. La doctrina de la ética ministerial. 2 a Timoteo 2:15, así dice la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Antes de considerar la verdad bíblica y la verdad bíblica aplicada, derivada de este texto que hemos leído, solo quiero recordarles a ustedes, amados hermanos, que el domingo 27 de abril vimos el tema, la doctrina de la ética cristiana personal. El 1 de junio, la doctrina de la ética cristiana familiar. Y hoy, 29 de junio, la doctrina de la ética cristiana ministerial. Así que con este tercer tema relacionado con la doctrina de la ética cristiana, cerramos
estos tres temas que tienen un mismo fondo, la ética, pero la ética cristiana, es decir, la ética bíblica. Ahora sí, hecha esta anotación, leemos nuestra verdad bíblica. Las Sagradas Escrituras revelan el estándar ético que Dios anhela que cumplamos en toda nuestra vida ministerial. Repito, las Sagradas Escrituras revelan el estándar ético que Dios anhela que cumplamos en toda nuestra vida ministerial. A partir de esta verdad bíblica, tenemos la verdad bíblica aplicada. Dios, por su gracia, proveyó a la iglesia sistemas bíblico-éticos para regular la conducta de la comunidad de fe. No solo por lo que se refiere efectivamente a su fe, sino por lo que se refiere también a la moral y a la conducta. Y para ello nos ha dado su palabra, que es justamente no solo regla de fe, sino de moral y de conducta a la cual debe ajustarse nuestra vida. Pero ahora, así como en su momento vimos la ética cristiana en lo personal, después en lo familiar, ahora lo veremos en lo ministerial, sobre todo considerando la gran responsabilidad, como dice la introducción de nuestro tema, la gran responsabilidad que tenemos los que servimos al Señor. Y quiero puntualizar que este tema no es limitativo a la instructora de niños, a la ministra o al pastor, sino a todos, hermanos, los que conformamos la iglesia y que por gracia del Señor tenemos un ministerio, un servicio, así sea el del aseo, así sea el de la colocación de las flores, así sea en el diaconado, en la música, en cualquier función, servicio o ministerio que usted y yo prestemos a la iglesia del Señor para su edificación. Eso nos hace servidores, ministros del Dios Altísimo, y por lo tanto el tema de hoy es para todos, porque dice el apóstol Pedro que ahora somos real sacerdocio, aunque no seamos de la tribu de Leví, para los cuales era exclusivo el sacerdocio, sino que ahora, por la sangre preciosa del sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo servimos al Señor y entramos hasta su misma presencia en los cielos para presentarnos a Él, no solo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, sino también para poner a sus pies, a manera de ofrenda, nuestra gratitud y nuestro servicio, nuestros panes y peces, para que en todo el Señor sea glorificado. Así que, hermano, hermana, todos estemos atentos a la consideración de este tema de escuela dominical, porque esa responsabilidad, repito, nos asiste a todos. Cuando iniciamos este tema, efectivamente, allá en el mes de abril, hermanos, concretamente, decía yo el 27, dijimos que el cristianismo se relaciona no solo con lo que creemos, sino también con lo que somos y con lo que hacemos. En aquel entonces señalamos también que íbamos a estudiar no la ética cultural, conductual, situacional, ni siquiera la ética religiosa, sino la ética cristiana cuyo fundamento único es la palabra de Dios. Por otro lado, en aquel entonces también dijimos que frente a lo que cada uno asume como verdad o valor, mientras lo que cada uno define como bueno o malo, correcto o incorrecto, nosotros fijamos como premisa fundamental
lo que la palabra de Dios establece y que Dios ordena, para que no sea lo que usted o yo o cada quien piense, sino lo que Dios demanda de nosotros como hijos suyos y como iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos conocer su palabra, porque de ella emanan no solo principios espirituales, sino también morales que han de normar nuestra conducta cristiana, por lo que ve al ministerio, al pastorado, a lo que cada uno realiza. Si bien es cierto, el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo, un pastor joven, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, como obrero, como pastor, como servidor de Dios. Y si nosotros vamos ampliando el abanico de los diversos ministerios que existen en la iglesia, entonces en alguno de ellos usted y yo allí estamos. Quizás su ministerio sea la oración, quizás su ministerio sea la intercesión, quizás su ministerio sea la evangelización, y no necesariamente estar detrás de un atril o un púlpito predicando o enseñando a una congregación o a una multitud. Pero finalmente, como dice el apóstol Pedro, que todos ministremos al Señor conforme al don que cada uno ha recibido. Y todos hemos recibido un don, para que conforme al don recibido nosotros ministremos para la gloria del Señor. Y si un don hemos recibido de Dios, es la salvación, la cual, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, es don de Dios. Entonces, por lo que Cristo ha hecho en nosotros, sirvamos a otros para la gloria del Señor. En aquel entonces, decía yo, 27 de abril, establecimos dos premisas o tres premisas fundamentales para el estudio de la doctrina de la ética cristiana. Una, la base de las normas éticas de la Biblia es el carácter moral de Dios. Dos, la Escritura es la única norma válida de la ética cristiana personal, familiar y ministerial. Y tres, el cristiano ha sido llamado para ser santo y vivir para alabanza, honra y gloria de Dios. Allí están las tres premisas sobre las cuales normamos no solo nuestro primer tema en lo personal, segundo tema en lo familiar, sino ahora en este tercer tema en lo ministerial. Finalmente, hermanos, antes de pasar a la consideración de nuestro primer punto, en aquella ocasión señalamos que, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Repito, ética, conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y dijimos también, a manera de sinónimos, se entiende por ética, moral, honesto, honrado, recto, justo, puro, íntegro. Esto es lo que nosotros debemos mostrar, no solo en nuestro interior, sino en nuestro exterior, para que en todo el nombre del Señor sea glorificado. Conjunto de normas morales que rigen la conducta. En tratándose de nuestro tema, podríamos decir conjunto de normas cristianas que rigen nuestro ejercicio ministerial, nuestro servicio a Dios. Pero en su momento también dijimos que en tratándose de la ética cristiana, más allá de tener un catálogo de normas a seguir para comportarnos éticamente como cristianos, nuestra conducta debe responder
a la relación personal que nosotros tenemos con Dios. Nuestro sentido del deber debe estar en función no de una norma escrita, sino de la obra que el Señor ha hecho en nuestros corazones, para que en razón de la nueva vida recibida de Dios en Cristo, por su Santo Espíritu que habita y mora en nuestros corazones, nosotros nos comportemos de tal manera que reflejemos verdaderamente la moral de Dios en nuestra manera de ser y de hacer todas las cosas, más aún cuando se trata del ministerio. Cuando abordamos el tema de la ética familiar, llamémosle así, con nuestro hermano Hernán Juárez Padilla, el 1 de junio, hablamos de valores, del respeto en la familia, por supuesto, la lealtad, la justicia, la honestidad, la responsabilidad, la santidad, la integridad. Valores, principios éticos, bíblicos. Pero si nosotros no sobreponemos a esos principios o valores morales o bíblicos nuestra relación personal con Dios, simplemente serán principios, valores o normas que tengamos en la mente, es decir, que conozcamos, que sepamos, pero que no los traducimos en una acción. Por ello, lo que va a definir realmente, hermanos, nuestro ser, nuestro hacer o nuestro quehacer en el ministerio es la obra que Cristo ha hecho en nosotros, la vida nueva que ahora nosotros tenemos en Él. Eso es lo que va a determinar nuestro carácter, y nuestro carácter va a definir la actitud que a nosotros asumamos, repito, como cristianos, como servidores de Dios, en el lugar o en el área en donde el Señor nos ha puesto. Así que, amados hermanos, la ética ministerial que nosotros debemos asumir es la que emana de la Biblia, que es la palabra de Dios, porque allí Dios nos revela la pureza moral de su amante corazón, y sus obras o sus acciones son consecuentes con su naturaleza moral. Por tanto, nuestro carácter, nuestro ser, hacer, deben también responder a la pureza moral que haya en nuestros corazones. Y por eso el primer punto de nuestro tema, como ustedes ya lo habrán observado, se habla precisamente de la ética, de la responsabilidad. Porque si algo nos debe distinguir como servidores de Dios es efectivamente la responsabilidad. Esa responsabilidad, hermanos, la encontramos en diversos pasajes de la Sagrada Escritura, pero a propósito de nuestro tema, lo que el apóstol Pablo escribe a los Efesios capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios, hermanos amados, es una de las epístolas escritas por el apóstol Pablo estando en Roma en la prisión. Por eso debemos entender en sentido literal lo que dice el apóstol. Yo pues, preso en el Señor, por causa del Señor, él estaba preso por causa del evangelio, por causa de su ministerio. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la que hemos sido llamados, hermanos? A ser verdaderos discípulos del Señor, a ser
verdaderos cristianos, a manifestar que verdaderamente somos hijos de Dios. Y esto nosotros lo expresamos y lo manifestamos, hermanos, en un sentido profundo de responsabilidad que nosotros hemos de manifestar, sabiendo, repito, de quién somos y a quién servimos. ¿Por qué o para qué servimos? Y cuando nosotros esto lo tenemos presente y lo tenemos en cuenta y define nuestra manera de ser, entonces nosotros nos conduciremos en la forma en que el Señor espera de nosotros en el ejercicio de nuestro ministerio. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Claro, aquí el apóstol Pablo habla de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, de la unidad, de la paz, para que en esa medida usted y yo nos guardemos en la unidad del Espíritu. Pero para guardarnos en la unidad del Espíritu, cada uno debe cumplir con su responsabilidad, es decir, con su compromiso delante del Señor. Es decir, cada uno de nosotros debe andar conforme a la vocación, conforme al llamado, conforme al propósito para el cual Dios no solo nos llamó, sino también nos escogió para servirle, para hacer alabanza, honra y gloria de su nombre. De ahí precisamente lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo: procura, esfuérzate, procura con diligencia, con responsabilidad, con solicitud, con esmero, con gozo, con entrega, una consagración total al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un servidor, como una servidora que no tiene absolutamente nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra de verdad la usaremos bien cuando antes de predicarla, la conocemos. Y cuando después de conocerla y de vivirla, la enseñamos. Conocimiento, vivencia y enseñanza. Esto nos hace precisamente ser aptos, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. Dice la Escritura que Esdras se propuso en su corazón inquirir en la palabra del Señor, practicar la palabra de Dios y, en tercer lugar, enseñarla al pueblo que había regresado de la cautividad. Esdras primero conoció, inquirió, meditó. En segundo lugar, puso en obra la palabra en un sentido de responsabilidad, porque iba a servir al Dios verdadero, como usted y como yo. Y después de inquirir y practicar, ahora sí, enseñó al pueblo, para que en su momento el pueblo no le dijera: médico, cúrate a ti mismo. Para que no viniera a ser, como dice el apóstol Pablo, un metal que resuena o címbalo que retiñe, sino que su enseñanza estuviera respaldada ética y moralmente por la práctica, por la obediencia a la palabra del Señor. El punto 2 de nuestro tema, hermanos, dice características de una responsable y saludable vida ministerial. Características de una vida ministerial responsable y saludable. Y bueno, se nos dan allí 17 características. Obviamente, no podemos considerar ni soñando siquiera cada una de estas 17 características en lo particular. Pero entre todas ellas, pues sobresale precisamente la oración, la lectura de la Escritura,
La vida moral, la fidelidad, la humildad, la veracidad, la paciencia, el amor, la integridad y, por supuesto, la responsabilidad. En la medida en que nosotros manifestemos en el ejercicio de nuestro ministerio o en el servicio que llevamos a cabo en la obra del Señor estas características, entonces, hermanos, podríamos decir que éticamente estamos cumpliendo un ministerio de manera saludable, en forma responsable delante de Dios. Pero no significa que sean las únicas, sino puede haber muchas otras más, como de hecho las hay. Pero más allá, como dije hace un momento, de ser o de hacer las cosas en razón de una norma, de un principio o de una característica, es nuestra relación personal con Dios lo que determina realmente nuestro ser y nuestro hacer. Y así como hay 17 características de una vida ministerial responsable y saludable, según el punto 3, también hay 30 características de una vida ministerial irresponsable y nociva. Y por supuesto que también hay más características, pero basta mencionar tan solo algunas de ellas: apatía, inmoralidad, intolerancia, crítica, rencores, indiferencia, deslealtad, costumbrismo, impuntualidad, divisiones, falta de sujeción, altivez, el ser pendenciero, es decir, belicoso, rijoso, pleitista, para decirlo en una palabra. Aquí la pregunta sería, ¿nos identificamos con alguna de estas características o con algunas otras? Hermanos, ¿qué tan diligentes y prestos somos en el ministerio del Señor? Dice el salmista: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Lo hacemos realmente en esa línea que nos marca la Escritura? ¿Lo hacemos de corazón? ¿Lo hacemos impulsados por el gran mandamiento? Es decir, por el amor a Dios con el corazón, con la mente, con el alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo es que servimos realmente al Señor? ¿De manera sincera? ¿Con una entrega absoluta o total? ¿O lo hacemos con cierta apatía, con cierta frialdad, con cierta indiferencia, con cierto costumbrismo? Usted lo sabe. ¿Qué tan puntual es usted a la casa del Señor como creyente? ¿Qué tan puntual somos como instructoras, como siervas o como siervos de Dios? Recuerdo que el hermano Timoteo Gutiérrez Cíntora en alguna ocasión nos expresó en un retiro de los alumnos del Instituto Teológico San Pablo que tuvimos en el Templo de Benecer en San Juan, Unión, Guerrero, donde pastoreaba nuestro hermano José Ocampo Monroy y su esposa, nuestra hermana Estela Recendis. Decía nuestro hermano Timoteo Gutiérrez: si en la iglesia hay alguien que llega antes que tú al templo, hazte a un lado. Si en la iglesia hay alguien que ora más que tú como pastor, déjale lugar. Eso es lo que decía nuestro hermano Timoteo Gutiérrez. Con razón o sin razón, júzguelo usted. Considérelo usted. Y defínalo usted. Pero muchas veces, hermanos, incluso como pastores, llegamos corriendo y a veces 5 minutos antes de el momento del tema
de escuela dominical o de la predicación. Por el trabajo, por el camión, por el transporte, por problemas familiares, por muchas cosas. En ocasiones son excepciones, pero muchas veces es la regla. Y la iglesia observa, la iglesia se da cuenta. ¿Prepara usted adecuadamente su sermón? ¿Su momento de alabanza cuando va a dirigir un culto? ¿Prepara realmente su tema de escuela dominical? Hermanos, en alguna ocasión escuché una grabación donde el pastor, sin recato alguno, dijo: hermanos, présteme su temario porque se me olvidó el mío y no tuve tiempo de preparar la escuela dominical. Entonces, quiero que entre todos vayamos siguiendo la lectura y consideremos el estudio de esta mañana. Hermanos, qué vergonzoso, qué pena que este pastor así no solo lo haya dicho, sino que haya dejado el testimonio grabado de su irresponsabilidad. No solo por su impuntualidad, sino por su negligencia en la preparación de la clase de escuela dominical. De ahí, hermanos, que debemos nosotros considerar esto, y no solo por lo que se refiere, repito, al pastorado, a la enseñanza, a la predicación, sino por lo que se refiere a las diferentes actividades que conforman los distintos ministerios que el Señor ha establecido para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Andamos haciendo el aseo en el santuario minutos antes de iniciar el culto, o lo hacemos un día antes. Por ejemplo, no estoy hablando ni de la predicación ni de la enseñanza, pero a través de este servicio y ministerio también estamos mostrando que debe haber sentido de responsabilidad, de solicitud, de diligencia, de amor, de entrega, de servicio. Porque a veces también así sucede. En el momento en que se abre el templo para iniciar el culto, en ese momento andamos buscando las escobas, el trapeador, limpiando las sillas, las bancas, etcétera, porque ya es hora de iniciar el culto. Hermanos, como dice el apóstol Pablo, esto, hermanos, no debe ser así. Y de ahí, precisamente, estas características de una vida ministerial irresponsable y nociva. ¿Qué tan criticones somos? ¿Qué tan irrespetuosos o rencorosos somos? ¿Qué tanto somos inclinados a la murmuración dentro de la congregación? Si nos identificamos con alguno de estos aspectos, quiere decir que tenemos una vida ministerial enferma, nociva, que no alcanzará el propósito para el cual el Señor nos llamó. ¿Qué tan, decía, rencorosos, arrogantes, soberbios somos? Hermanos, de verdad es necesario que meditemos en todas estas cosas. Llevamos una doble vida. En el templo somos uno y en la casa somos otros. Y en el trabajo, en la escuela, en la universidad somos otros. ¿Será que con la misma boca con la que alabamos a Dios, con esa misma boca, maldecimos a nuestros semejantes? Cuando dice el apóstol Santiago que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Escribimos para exaltar el nombre del Señor y al propio tiempo escribimos para difamar a nuestros hermanos. ¿Quiénes somos? Meditemos si una actitud así no vendría a ser semejante a un fuego extraño como el que presentó Nadab y Abiú, y por lo cual vino un juicio de Dios porque hicieron algo que Dios
no había demandado ni se conformaba a lo que el Señor había establecido para el sacerdocio arónico. Dios ha establecido también, repito, directrices que norman nuestro ejercicio ministerial y que debemos nosotros observar. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a su hijo en la fe, Timoteo, su primera carta, refiriéndose a los requisitos que deben observar los futuros pastores o ministras, presenta, hermanos, varios, cerca de 14, 16 requisitos que tienen que ver no con su capacidad intelectual, no con su experiencia profesional, sino con su carácter, con su interior, con su ser, con su esencia. Y en alguno de esas características simplemente dice el apóstol Pablo que sea apto para enseñar también a otros, pero sobre todas las cosas, el ministro, la ministra, debe ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso. Debe gobernar su propia casa, amable, apacible, no avaro, no pendenciero, es decir, no pleitista, no rencoroso. Hermanos, Dios nos ayude. Y perdón que haya hecho quizá más énfasis en las características de una vida ministerial nociva o irresponsable que en las características de una vida ministerial responsable y saludable. Pero es necesario que meditemos tanto en unas como en otras, que nos midamos con la plomada de Dios, con la regla de Dios, que nos pesemos en la balanza del Señor y que veamos realmente cómo estamos sirviendo al Señor. Por eso el apóstol Pablo también dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Es decir, meditemos, reflexionemos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Meditad sobre vuestros caminos y vuestras obras, dice el profeta Jeremías. Es decir, debemos examinarnos. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Ese autoexamen, esa autoevaluación debe ser continua y permanente en nosotros, hermanos amados, para que cuando nos presentemos a servir al Señor, lo hagamos con un corazón íntegro, con manos limpias, con limpia conciencia, de modo que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros. Porque si nuestra conciencia no nos reprende por el tipo de vida que llevamos, mayor es Dios que nuestra conciencia. Y por ello, Él en su momento disciplinó de una manera drástica a Nadab y a Abiú. Por ello, el Señor disciplinó en algún momento dado también a María, la hermana de Moisés, que murmuró contra él. Y por ello, de una manera drástica también el Señor disciplinó en aquella naciente iglesia a Ananías, a Zafira, que a través de la donación que ellos hacían, servían, según ellos, a la causa y a la obra del Señor. Pero Dios conoce no solo lo de fuera, sino lo de dentro de nuestro corazón. Y Él pulsa nuestros corazones y pesa nuestro espíritu de tal manera que no le podemos engañar, porque Él conoce todas las cosas. Para redarguir,
Creer que la irresponsabilidad ministerial es solo sinónimo de incapacidad u omisión de una gran arista, es una gran arista de la gran comisión, es efectivamente un error. Por tanto, quitemos de nosotros todo estorbo, toda barrera, todo aquello que manche nuestra vida ministerial para que ésta sea saludable, grata al Señor. El Señor Jesús, después de anunciar su sufrimiento, su pasión, su muerte y su resurrección, según Mateo 16, dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, si quieres servir al Señor, como aquel que quiere edificar una torre, se debe primero sentar, meditar y calcular los costos. Si tú quieres servir a Dios, debes sentarte, meditar y calcular los costos de lo que implica servir realmente al Señor, para que lo hagas éticamente, bíblicamente, cristianamente, conforme a lo que Dios espera y demanda de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el costo de servir al Señor. Y así como el Señor presentó el costo que implicó para Él dejar su trono de gloria para venir y buscar y salvar lo que se había perdido, así también nosotros debemos calcular el costo de lo que significa tener un ministerio responsable, un ministerio saludable, un ministerio que honre y glorifique al Señor. Cuando no estamos conscientes de lo que significa el costo de servir al Señor, entonces lo mismo nos da obedecer o no obedecer. Lo mismo nos da ser puntuales o impuntuales. Lo mismo nos da preparar o no preparar una escuela dominical o una predicación. Y decimos, ay, como salga. Echando a perder se aprende. No, hermanos, no. El Señor se consagró total y absolutamente a Dios por amor a nosotros. Y su servicio y ministerio lo cumplió en absoluta integridad. Por eso Él pudo decir a los que le oían: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En esa misma línea, conforme al ejemplo y a las pisadas que el Señor nos trazó y nos marcó, nosotros también debemos andar para honra y gloria de su nombre. De ahí, amados hermanos, que en la sección de corregir nos hable de la obra, del ministerio del Espíritu Santo que continuamente está realizando en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, a efecto de que cada día seamos más semejantes a Cristo. Y para ello nosotros tenemos que disponernos y entrar a ese proceso de formación, de transformación, de renovación en nuestra mente por el Espíritu de Dios mediante su palabra. Si nosotros estamos dispuestos a rendirnos a Cristo, si nosotros cooperamos con el Espíritu Santo, si nosotros hacemos alianza con el Espíritu Santo, entonces, hermanos amados, tendremos un ministerio saludable, un ministerio responsable. Y el Espíritu Santo se encargará de conducirnos en esa línea que honre al Señor, porque es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:13. Así que
Permanezcamos en el Señor, vivamos en el Espíritu y dejémonos guiar y gobernar por el mismo Espíritu. Y dejemos que el Espíritu siga transformando y renovando nuestro ser para que nuestro hacer sea una ofrenda acepta al Señor. Para instruir, vivir como a Dios le agrada. Vivamos edificando y sustentando a la iglesia de Cristo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean a su vez idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que realmente traerá sustento y edificación al cuerpo de Cristo. Pablo siguió el ejemplo del maestro y pide a Timoteo que sea seguidor conforme al ejemplo que Pablo le trazó. Y a su vez aquellos a los cuales Timoteo enseñará que sigan también el ejemplo de aquel Timoteo. Hermanos, y así ahora nosotros, más que ver el ejemplo de Timoteo o incluso del apóstol Pablo, nuestro ejemplo y modelo supremo es Cristo, para que sigamos sus pisadas. Por eso decía yo, hermanos, que esto realmente es lo que debe normar nuestra vida desde el punto de vista ético y nuestro ministerio desde el punto de vista ministerial, valga la redundancia. ¿Qué es una norma? Un principio, un valor. Hermanos, nuestra relación con Cristo, sabiendo de quién somos y a quién servimos. El sentido del deber cristiano entonces tiene que ver con lo que Dios es. Es decir, el cristiano debe vivir de una manera que revele quién es Dios. Y Dios revela su carácter a través de la Escritura. Dios es santo. El sentido del deber cristiano tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, después de asumir lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, ahora nosotros debemos ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y nuestra conducta o ministerio debe ser un culto racional al Señor. Y en tercer lugar, el sentido del deber cristiano tiene que ver con lo que ahora somos en Cristo Jesús. Es decir, debemos vivir y caminar de tal manera que reflejemos lo que somos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y por ello, hermanos amados, Cristo debe ser formado en nosotros, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y cuando este propósito se logre, entonces podremos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que, amados hermanos, más allá, repito, de una norma escrita, de un principio o de un valor ético, moral o incluso bíblico, está la relación personal que usted y yo guardemos con Dios. Bajo estas tres premisas que señalé al principio, la base de las normas éticas de la Biblia es el carácter moral de Dios.
2, la Escritura es la única norma válida de la ética cristiana personal, familiar y ministerial. Y 3, el cristiano ha sido llamado para ser santo y vivir para alabanza, honra y gloria de Dios. Bajo esas 3 premisas descansan estos 3 aspectos del sentido del deber ético cristiano. Lo que Dios es, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que ahora nosotros somos en Dios. Cuando estos 6 elementos se conjugan, entonces nosotros podemos cumplir los principios o valores éticos como el respeto, la lealtad, la equidad, la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la santidad, la integridad, etcétera. Y cuando nosotros esto hagamos, entonces, hermanos amados, el nombre del Señor será glorificado. Por tanto, a manera de conclusión, permitamos que la ética ministerial se proyecte, trascienda y consolide a las congregaciones de nuestra amada iglesia a pesar de los retos y escándalos de los cuales la iglesia puede ser objeto hoy día. El Señor, hermanos amados, requiere varones y mujeres fieles, con una vida íntegra, con una vida ética. Y para ello, hermanos amados, el gran mandamiento es el impulsor principal de todo esto que hemos dicho en esta mañana. Por último, solo quiero recordar lo que la Escritura nos muestra. Segunda Timoteo 2:15, base de nuestro tema: procura con diligencia, hermano, hermana, presentarte a Dios como un servidor o una servidora aprobada, que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo dijo a Tito 2:7, presentándote tú como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad. Este es el camino, esta es la estrategia. Este es el recurso del cual todos nosotros debemos echar mano. El apóstol Pablo dijo también a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos y concluyamos qué tan responsables éticamente somos delante de Dios en el ejercicio de nuestro ministerio. Y si en esa autovaloración o evaluación o autoexamen consideramos que estamos faltos en algunas áreas, en algunos renglones, enderecemos la dirección y corrijamos el rumbo, porque hemos sido llamados no para agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a los hombres o a la iglesia, sino para agradar a Dios. Porque si lo que nos mueve es agradar a la iglesia, quedar bien con los hermanos, entonces dice el apóstol Pablo, no somos servidores de Dios. Por otro lado, dice el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu fe. Ninguno tenga en poco si eres hombre o eres mujer para servir a Dios. Sé ejemplo. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esto es lo que constituye verdaderamente la esencia de la ética cristiana, más allá de la lealtad. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y Dios te dará la corona de la vida. Leal con el Señor, leal con la familia, leal con la iglesia, leal con tu pastor o con la ministra, leal con tus hermanos en la fe, leal con los compañeros o amigos de la escuela, de la universidad o del trabajo, leal con tus vecinos, íntegros, responsables.
No seamos como aquel siervo malo y negligente que después de que recibió y se le confió un talento fue y lo enterró. No, hermanos, sino como aquel que habiendo recibido 5 talentos, llegado el tiempo cuando su señor vino, rindió cuentas y entregó otros 5 talentos. De ahí la respuesta de su señor: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, dice el Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sirvamos al Señor con amor, con el corazón, de manera sincera, leal, íntegra. Que el Señor sea glorificado en nuestro servicio o ministerio, por sencillo que éste sea. Hagámoslo de corazón y pongamos en las manos del Señor esos pocos panes y peces que tenemos. Y si esto hacemos, entonces, hermanos, nuestra vida en las manos del Señor será útil para la edificación de la iglesia y para la gloria de su nombre. Fuera del Señor, nada. Todo en el Señor, con el Señor y para el Señor. Gloria a su nombre por siempre. Oremos, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude no solo a servirle, sino a servirle bien, de tal manera que su nombre sea honrado y glorificado. Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo muy amado, por la bendición de los temas de la doctrina de la ética cristiana que hemos considerado durante este segundo trimestre, al abordar el área personal, familiar y ministerial. Gracias, porque a través de cada uno de estos temas nos has mostrado diferentes aristas que tenemos que estudiar, reflexionar y atender, para que de esa manera, Señor, seamos aceptos delante de ti y nuestro servicio o ministerio y nuestra vida misma sea como el olor grato y fragante del incienso de la mañana y de la tarde, y seamos verdaderamente un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre. Ayúdanos, quita de nosotros todo aquello que no te agrade y que tal vez no lo percibimos, tal vez no nos damos cuenta, tal vez no estamos plenamente conscientes que nosotros somos un estorbo para nosotros mismos y consecuentemente venimos a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Tal vez sin darnos cuenta nosotros mismos venimos a ser un fuego extraño que tú no demandas ni esperas que eso hagamos, Señor, delante de ti. ¿Quién demanda esto de vuestras manos?, dijiste al pueblo de Israel, cuando según el pueblo te ofrecía sacrificios y holocaustos, pero su corazón estaba lejos de ti. Oh Señor, no acontezca así con nosotros. De ahí no solo nuestra gratitud por la consideración bíblica de estos temas, sino por la reflexión que a través de ellos has traído a nuestro corazón. Esfuérzanos, ayúdanos y permítenos, Señor Jesucristo, cada día ser obreros, servidores, aprobados, de tal manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos delante de ti. Señor, en esta hora
bendice a tus siervos, a tus siervas. Que cumplamos un ministerio éticamente bíblico, acepto y aprobado por ti. A las instructoras, a los directivos, a los colaboradores, a los jóvenes, Señor, varones y mujeres, a cada uno de aquellos que hemos venido a formar parte de tu iglesia, Señor, que entendamos que al Dios vivo, santo, único y verdadero debemos servir con integridad de corazón, para que de esa manera tú seas exaltado y glorificado, Señor. Asimismo, te rogamos, Señor, que tomes en tus manos toda carga, todo problema, toda necesidad, aflicción o enfermedad, y que seas propicio a las necesidades de tu iglesia. Señor, gracias por la jornada matutina de los varones de este presbiterio, amigos del Gran Rey, y que la jornada que en un momento más iniciaremos, Señor, por la tarde, también sea para tu gloria y para bendición de cada uno de nosotros como varones. Gracias, Padre, muchas gracias te damos, oh Cristo, por este último tema de este segundo trimestre. Terminamos casi los primeros 6 meses de este año de gracia, Señor. El día de mañana, lunes, cerramos el primer semestre e iniciamos el segundo, tercer trimestre en la consideración de los siguientes temas de escuela dominical. Ayúdanos, guárdanos y permítenos serte fieles en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Entre tanto, permítenos decirte como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias por continuar con nosotros en esta comunión y en esta bendición. Que el Señor le bendiga, le guarde. Y un día muy pronto, por cierto, estaremos con Él en el reino de los cielos. A todos, un abrazo fraterno en Cristo. La paz de Dios.